En este video vamos a explicar en detalle cómo realizar encuestas o formularios que contengan preguntas tipo tabla. Eh, las preguntas tipo tabla se muestran en el móvil de una manera diferente, de una manera más didáctica y es una herramienta ideal para realizar formularios que tienen diferentes preguntas con respuestas compartidas. Para la explicación, aquí estamos viendo en pantalla una encuesta con varias preguntas que realizamos en el tutorial anterior. Para si están interesados en revisar cómo se hacen todos los tipos de preguntas y cómo se ven en el móvil, remitirse al video donde lo explicamos en detalle, y en este ya vamos a partir de esta creación para crear las preguntas tipo tabla. Vamos entonces al botón verde que dice crear preguntas para añadir preguntas tipo tabla. Vamos a seleccionar el tipo tabla y miren que cuando lo hacemos automáticamente en la parte central se nos despliega una manera gráfica de hacer la tabla que necesitamos. Posteriormente debemos nombrar esa tabla. Vamos a ponerle prueba tabla, el título como a la pregunta. También nos aplica el mostrar solamente el PDF cuando tienen respuestas, y aquí comenzamos a diligenciar los datos de esa tabla. Les decía que es ideal que se haga cuando tenemos formularios que son varias preguntas con respuestas compartidas para armar la tabla. Acá, en la parte que dice agregar pregunta, tenemos que seleccionar todas esas opciones de pregunta que van como en filas para la tabla, y en las respuestas vamos a ver que serían las columnas. Para hacerlo más gráfico, hagamos la prueba. En agregar pregunta, pongámosle pregunta 1. Para que quede ya agregada en la tabla tenemos que darle al botoncito verde y ya queda agregada la pregunta, y así mismo hacemos con la respuesta. Entonces decíamos que son respuestas compartidas, entonces puede ser respuesta 1 en el botoncito verde y queda agregada, respuesta 2, botón verde, queda agregada, respuesta 3, botón verde y queda agregada a la tabla. Entonces miren que ya tenemos pregunta 1 con respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. Asimismo, podríamos hacer con otra siguiente pregunta, pero teniendo en cuenta que vamos a compartir las respuestas. Entonces, donde dice agregar pregunta, vamos pregunta 2, botón verde, se añade la pregunta a la tabla como fila y podemos hacer una pregunta 3. Pregunta 3, nuevamente el botón verde, se añade y aquí ya tenemos una tabla con 3 preguntas y 3 posibles respuestas. ¿Qué es importante tener en cuenta en estas tablas? Que también podemos cada una seleccionar cuáles van a ser de respuesta obligatoria. Aquí tenemos el check. Y también definir si van a ser tablas con respuestas simples o múltiples. Eso lo definimos acá en la parte superior izquierda donde dice tipo de respuestas. Notemos que si lo dejamos en simple, lo que estamos queriendo decir es que, por ejemplo, a la pregunta 1 solamente podríamos ponerle o la respuesta 1 o la respuesta 2 o la respuesta 3. Si nosotros cambiamos la lógica y le ponemos que las respuestas pueden ser múltiples, entonces ya me daría la opción de responder, por ejemplo, en la pregunta 2, la respuesta 1, la respuesta 2 y la respuesta 3 al tiempo, porque pueden ser múltiples. O, por ejemplo, en la respuesta 3 puedo responder la respuesta 1 y la respuesta 3 y me va a permitir. Entonces, dependiendo de cómo necesitemos que quede esta tabla, asimismo escogemos los tipos de respuesta. En el móvil, ¿cómo se va a ver? Cuando van a diligenciar esta tabla, les muestra primero el título de la tabla, como aquí le pusimos prueba tabla, y después se les vuelve la pantalla horizontal para mostrarles de manera cómoda la tabla que creamos y que sea fácil comenzar a responder. ¿Listo? De esa manera se pueden utilizar las encuestas tipo tabla.